Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de trauma de páncreas. El contenido de esta presentación es una pequeña introducción. Vamos a hablar del mecanismo de lesión, manejo inicial, diagnóstico, vamos a clasificar las lesiones, vamos a hablar del tratamiento, la morbilidad y mortalidad que presenta el trauma de páncreas y un pequeño resumen al final. Las lesiones pancreáticas son poco comunes, del 0,2 al 0,3% de todos los pacientes con trauma. Se suelen identificar tardíamente, lamentablemente, porque esto aumenta la morbimortalidad. Su manejo es aún debatido. El diagnóstico es difícil porque los signos clínicos son sutiles. La imagenología habitual, como la eco, como el escáner, son poco específicas para las lesiones ductales. Y las dificultades están dadas porque el páncreas tiene una ubicación retroperitoneal. En general, los cirujanos tienen una baja familiaridad con la cirugía de páncreas y más aún con las técnicas especiales para minimizar las complicaciones postoperatorias. En los últimos 30 años ha habido una tendencia al manejo conservador. En relación al mecanismo de lesión, se dice que es penetrante en el 1 al 12% de los casos. Traumatismo contuso, 5%. Sin embargo, esta distribución varía según el origen de las series y el tipo de traumatismo. Como ejemplo, en estudios publicados en el Reino Unido, el traumatismo abdominal cerrado es el responsable de la mayoría de las lesiones pancreáticas. Sin embargo, en estudios que vienen de Estados Unidos o de Sudáfrica, son los traumatismos penetrantes. En esta revisión que hizo Petrone, que estudió 1.236 casos, el 59,8%, es decir, la mayoría fue por mecanismo contuso y el 40,2% penetrante. Del penetrante, el 59% fue por arma de fuego. Cuando hablamos de trauma pancreático, sabemos que tenemos lesiones asociadas tanto abdominales como extraabdominales. Las más frecuentes abdominales son el hígado, el estómago, lesiones vasculares mayores. Y extraabdominales tenemos que el tórax es el más afectado y a continuación sigue el músculo esquelético, craneoencefálico. ¿Cómo vamos a hacer el manejo inicial cuando nos vemos enfrentados a este paciente? Como en todos los pacientes traumatizados con el ATLS. Vamos a utilizar además principios de resucitación de control de daños, en los cuales sabemos que vamos a reanimar con sangre y no con fluidos. Ahora, si el paciente está hemodinámicamente estable, nosotros tenemos tiempo para poder hacer imágenes como un EcoFast, escáner, que tienen baja sensibilidad para lesiones pancreáticas. Pero si el paciente está inestable, no existe otra alternativa, tenemos que ir a pabellón y allí nos vamos a encontrar con esta lesión pancreática como un hallazgo. Eventualmente, si el paciente está inestable hemodinámicamente, ya en shock, podemos usar REBOA, si es que sabemos usarlo y tenemos la disponibilidad de este instrumento. Para el diagnóstico tenemos que tener un alto índice de sospecha. No tenemos que pasar por altos signos como por ejemplo la huella del cinturón de seguridad, que es bastante característica. Si tiene esta huella es bien probable que el paciente tenga una lesión pancreática. También usamos enzimas pancreáticas como la lipasa y la amilasa, que generalmente sus elevaciones son leves o son inespecíficas a menos de 6 horas de la lesión. Pero con el tiempo la sensibilidad va aumentando y más aún si tenemos una elevación consistente de las enzimas. Vamos a las imágenes. Hemos hablado que usamos el eco y el TAC, que tienen baja sensibilidad. Hay algunos signos directos o duros, como que se vea la laceración hepática, que tiende a ser específica, pero carece de sensibilidad. Y tenemos signos indirectos o blandos, como por ejemplo el líquido peripancreático, que tiende a ser sensible, pero carece de especificidad. Esta sensibilidad nos aumenta con un escáner multicorte, sobre todo para la lesión ductal y nos aumenta un 80%. La lesión parenquimatosa mayor de 50% tiene un alto riesgo de rotura ductal, por lo tanto allí sería ideal que pudiéramos usar una colangioresonancia o una IRCP. También existe la resonancia dinámica tras estimulación con secretina, que tiene una elevada especificidad diagnóstica, pero por supuesto no está indicada en pacientes que tengan múltiples lesiones porque es un examen que tiene una larga duración. Aquí vemos algunas imágenes y vemos cómo el páncreas se ubica retroperitonealmente, por lo tanto allí tenemos que ir a buscarlo. En esta toma de un escáner vemos cómo se ve que hay alguna lesión acá en el páncreas y si este paciente es sometido a una IRCP, aquí vemos el endoscopio, vemos cómo hay una importante extravasación del medio de contraste, lo que nos implica una lesión ductal.
Aquí vemos otro ejemplo, que en el escáner, según la vista que tengamos, que sea coronal o axial, podemos ver que el páncreas se ve seccionado totalmente, o aquí pareciera que fuera solo una pequeña sección. Aquí podemos ver un esquema en el cual se aprecia mejor. Otro método diagnóstico, pero que por supuesto es más invasivo, pero es obligatorio en los pacientes que están inestables, es la cirugía. La cirugía nos confirma el estado del conducto pancreático. Ojo que la lesión puede ser sutil o pasar inadvertida. Una ecografía intraoperatoria también nos puede ayudar en el diagnóstico. Si persiste la sospecha de lesión ductal, podemos administrar secretina, que va a demostrar que hay una lesión ductal por el aumento del flujo de secreción pancreática. Puede usarse una pancreatografía, canulando la ampolla de Vater a través de una duodenotomía, bastante agresivo. Ahora, si el paciente requirió una pancreatectomía distal, uno podría hacer de manera retrógrada un examen a través del orificio del conducto principal. Sin embargo, la naturaleza invasiva de estas técnicas intraoperatorias, como también si usáramos una colecistocolangiografía por punción de la vesícula biliar, evidentemente que las hace poco atractivas y raramente indicadas. La laparoscopía también desempeña un papel en el diagnóstico y tratamiento de la lesión pancreática. Puede usarse para estratificar la lesión, resecar lesiones distales o bien drenar las lesiones proximales. Aquí vemos un ejemplo de una lesión pancreática que la vemos bastante bien. La clasificación de las lesiones, existen diferentes lesiones, pero la más usada es esta, en la cual vemos que tenemos 5 grados de lesión. La 1, 2 y 3 son lesiones menores, y la 4 y 5 ya son lesiones mayores, llegando a la disrupción masiva de la cabeza pancreática. Si nos vamos a un esquema, aquí vemos cómo tendríamos la imagen del páncreas y del duodeno normal, y podemos ir posteriormente viendo cómo en el grado 1 de lesión puede ser una contusión, un hematoma o una laceración. Vamos avanzando en el grado 2, que es mayor. Grado 3 ya tenemos una lesión con lesión del conducto. Grado 5 ya con una disrupción. Existen varios scores para poder ver cuál va a ser la mortalidad de estos pacientes, y evidentemente el puntaje va aumentando a medida que aumenta la edad del paciente, si está choqueado, si tiene lesiones vasculares mayores, el número de lesiones asociadas que tenga y el grado de injuria que presenta el paciente. Y de esta manera podemos clasificarlo en bajo, en que la mortalidad es menor al 1%, llegando a alta cuando tiene 10 a 20 puntos, en que la mortalidad puede alcanzar el 50%. Aquí tenemos otra clasificación, el cual lo clasifican en bueno, malo y feo. En el grado 1 y 2 sería un grado bueno, en el grado 3 ya nos vamos hacia uno malo, en el grado 4 o 5 es feo. Para el tratamiento existe poca evidencia para tomar una decisión de qué vamos a hacer. Todas las recomendaciones publicadas son débiles, grado 2B o 2C. Podemos usar manejo quirúrgico, manejo no operatorio. Sin embargo, las pruebas que se han hecho de calidad tienen un grave riesgo de sesgo. Hablemos un poquito del tratamiento conservador. Esto es para pacientes que tienen pancreatitis traumática. Le vamos a dar líquidos intravenosos, vamos a manejar el dolor y vamos a hacer un seguimiento de los signos vitales. En las lesiones grado 1 y 2 puede iniciarse con tratamiento de apoyo no operatorio. Solo en lesiones grado 3 a 5 tendríamos que ver si le hacemos resección o tratamiento no operatorio. Ahora, no parece haber ningún beneficio en términos de mortalidad entre la resección y el manejo conservador. Sin embargo, si usamos tratamiento quirúrgico, podría disminuir la estadía hospitalaria. Un autor, Abdo, con el acrónimo SEALANCE, realiza un estudio y resume cómo sería el tratamiento no operatorio, en el cual partimos con la S, serían los análogos de somatostatina, drenaje externo, nutrición alternativa, antiácidos, nada vía oral, nutrición parenteral total, stent en el conducto pancreático. Él sugiere que este tratamiento tenemos que hacerlo todo de una sola vez y no en forma escalonada. Hablan de tratamiento en escopeta. Yo no había escuchado ese término, pero me queda claro que es todas las cosas las aplicamos de una sola vez. Él
propone que hay que usar análogos de somatostatina. Sin embargo, el uso de este octreotide está en conflicto con otros consensos, que no lo recomiendan. El tratamiento endoscópico puede tener un rol central y temprano en el manejo de fugas menores de los conductos en algunas lesiones pancreáticas. Nos va a facilitar el tratamiento no operatorio mediante la colocación de stent, drenajes en pacientes con presentación tardía también de pseudoquistes y colecciones. Ha demostrado resolución incluso en lesiones grado 3, en que los podemos evitar una laparotomía y resección. Ahora existen score, puntuaciones endoscópicas que no están muy validadas, ya que desafortunadamente pocos pacientes pueden ser sometidos a IRCP por disponibilidad o porque no tengamos el conocimiento de cómo poder hacerlo. Las puntuaciones se pueden utilizar en pacientes sometidos a IRCP basados en una sospecha de lesión ductal o bien que tengamos ya la confirmación de esta lesión con una colangioresonancia. Por supuesto, el tratamiento endoscópico es una opción efectiva en el tratamiento de complicaciones tardías. Aquí tenemos un score que clasifica el daño ductal. Está hecho por Takishima y va desde el grado 1, en que el conducto pancreático está normal en la colangiografía endoscópica, hasta el grado 3B, en que hay lesión del conducto pancreático principal en la colangia en la cabeza del páncreas. Hablemos del tratamiento quirúrgico. No queda solo relegado a lesiones a partir del grado 3, esto es bien importante, porque hay pacientes que a lo mejor tienen una lesión grado 1 o grado 2, sin embargo, presentan signos de irritación peritoneal o de inestabilidad hemodinámica y tenemos que llevarlos a pabellón. ¿Cómo vamos a elegir la técnica quirúrgica? ¿En qué nos vamos a basar? Primero, la estabilidad hemodinámica que tenga el paciente, en el grado de lesión, si tiene o no lesiones asociadas y cuáles, la integridad del conducto pancreático, la localización anatómica y la extensión de dicha lesión. Vamos a controlar la hemorragia activa y la contaminación intestinal. En el trauma penetrante, basta exponer la lesión pancreática en el trayecto de la lesión. En cambio, en el trauma contuso estamos obligados a exponer la totalidad del órgano. La maniobra de Kocher extendida nos va a permitir ver la cara anterior y posterior tanto de la cabeza como del cuello del páncreas. Para examinar la cara anterior del cuerpo y la cola, nosotros dividimos el ligamento gastrocólico y accedemos a la transcavidad de los epiplones y ahí podemos verlo bastante bien. Con la sección del ligamento gastropático logramos inspeccionar el borde superior del páncreas y además los elementos vasculares del eje esplénico. Aquí vemos unos ejemplos de unas fotos que tomé del texto Trauma, cirugía de urgencia y cuidado intensivos de la Sociedad Panamericana de Trauma. Aquí vemos cómo podemos ver la cara anterior y la cola del páncreas seccionando el aumento menor. La maniobra de Kocher, estamos movilizando acá el duodeno, nos permite ver perfectamente bien la cabeza del páncreas y el cuello. Aquí vemos cómo podemos ver la cara anterior y podemos ver la arteria y la vena mesentérica superior expuestas. Y si nosotros queremos acceder bien a la cola, tenemos que movilizar el vaso y por supuesto de esa manera vamos a acceder para poder incluso realizar una resección si es necesario. Ahora bien, si nosotros accedemos a poder ver el páncreas y encontramos que hay saponificación o hay líquido claro en el lecho pancreático, una lesión central o penetrante o bien heridas profundas en el parénquima, esto significa que tenemos una alta probabilidad de lesión del conducto pancreático. Esto vemos un ejemplo de saponificación. Los hematomas, como en este otro caso, tienen que ser explorados, ya que pueden ocultar una sección del conducto, aunque se trate de lesiones pancreáticas aisladas. Los principios básicos del tratamiento son realizar una hemostasia, debridar el tejido necrótico, una resección anatómica y drenaje. ¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas más empleadas? El drenaje externo. Ojalá un drenaje cerrado. Se puede utilizar un Hemosuc, se puede utilizar un Jackson Pratt, que se usa bastante para las lesiones del páncreas. Y con esto podemos tratar el 60% de las lesiones. También podemos ir a una simple sutura del páncreas y drenaje. Ya podemos ir avanzando y hacer una pancreatectomía distal, que se usa en los grados 3 y 4 con o sin preservación del vaso, dependiendo un poco de la estabilidad también que tenga el paciente. Ya existen otras técnicas que son un poco más complicadas, como la pancreático-yeyonoanastomosis o pancreático-gastroanastomosis.
en casos de transección parcial de la zona del cuello o también en lesiones grado 4, con el intento de preservar el tejido pancreático y podamos evitar el desarrollo de insuficiencia pancreática posterior. También se podría realizar una pancreático-yeyunoanastomosis distal en IDRU. Esto, por supuesto, para pacientes estables que tengan lesiones en el cuello pancreático grado 4 y ojalá que no tuvieran lesiones asociadas o muy poquitas. La duodenopancreatectomía cefálica u operación de Whipple es la última opción quirúrgica. Esto va para casos de disrupción masiva de la cabeza pancreática asociada a hemorragia incoercible de la vena cava o de la vena porta, con un daño duodenal asociado importante o que haya destrucción de la ampolla de Vater. Ahora, esto, lo ideal es que se realice de forma escalonada, es decir, hagamos una cirugía de control de daños y cuando el paciente se haya estabilizado, vamos posteriormente a realizar la reconstrucción. Se asocia a una importante morbimortalidad cuando se realiza, como en este caso, por causa traumática, llegando a mortalidades cercanas al 30-40%. Aquí vemos cuál es el tratamiento quirúrgico que se usa dependiendo del grado de lesión pancreática. Y si nosotros sumamos, vemos que el drenaje con la sutura más drenaje se lleva la mayoría de los tratamientos quirúrgicos que se realizan y que se ven en las diferentes series, revisiones sistemáticas, metaanálisis. Entonces hablemos del control de daño, que habitualmente es lo que vamos a poder utilizar. En las últimas 2 décadas se introdujo el concepto de cirugía de control de daño que nos va a mejorar la supervivencia de pacientes más graves. Hay un estudio publicado por Simon et al. En que él estudia retrospectivamente 42 pacientes que fueron sometidos a cirugía de control de daños y concluye que la presencia de shock o lesión vascular mayor, por supuesto que va a dictar la extensión de la cirugía y va a encontrar menor mortalidad cuando se realizan intervenciones abreviadas basados en empaquetamiento y drenaje, que es lo que se hace con la cirugía de control de daños. El doctor Carlos Ordóñez, que es un cirujano colombiano, un profesor bastante reconocido por todos los cirujanos de trauma, dice que todas las lesiones pancreáticas leves a moderadas, grado 1 a 3, podrían requerir control de daños, haciendo un empaquetamiento peripancreático, ya que en general la lesión del páncreas está asociada a lesiones vasculares, de vísceras huecas o de órganos sólidos. Es interesante saber que el doctor Ordóñez recomienda que se haga una sutura cruzada en el páncreas con monofilamento, un Prolén 3.0, y de esta manera logramos hacer además una buena hemostasia. El doctor Ordóñez publicó en una revista Colombia Médica en el año 2020, y yo lo vi en una presentación que él hizo sobre control de daños en trauma pancreáticos. Él dice, el control de daños en el trauma simple no complique las cosas. ¿Y qué es lo que muestra él? Que nosotros tenemos que hacer lo mínimo posible para poder salvar al paciente. ¿Y qué podría ser esto? En el caso de este tipo de lesión que sería 3, él podría resecar y haciendo esta sutura, ¿no es cierto?, que nosotros vimos cómo se hacía una sutura cruzada, podemos hacer la hemostasia del páncreas y ligar el conducto. Aquí vemos en el caso que la lesión es mayor, incluso puede no resecarse, de esa manera conservamos además el vaso y se hace, como en este caso, esta sutura cruzada. Si nosotros vamos aumentando en los grados de lesiones, si la herida está a la izquierda y proximal a los vasos mesentéricos superiores, vemos cómo, manteniendo esto, vamos a ligar el conducto pancreático y vamos a realizar esta sutura continua cruzada. Aquí vemos otro ejemplo en el cual la herida está a la izquierda y proximal de los vasos mesentéricos superiores también, y puede hacerse una sección, una sutura corrida y ligando el conducto. De esta manera nosotros salvamos la situación con este paciente. Ya en situaciones mayores, que nos vemos muy afligidos cuando nos encontramos con esto, también se puede hacer lo mismo. Podemos ir a ligar el conducto pancreático y hacer esta sutura continua con Prolén. Por supuesto, posteriormente uno puede ir a evaluar cómo vamos a reconstituir este paciente. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, una gran destrucción, un grado 5, en el cual, ¿qué hacemos? Corchetes para seccionar el duodeno que está destruido, vamos a ligar el conducto pancreático, el conducto biliar se está comprometido, y vamos a hacer esta sutura también cruzada con monofilamento, le hace Prolén 3.0.
En cuanto a la morbilidad que tiene el traumatismo pancreático, la tasa general de morbilidad asociada es de 35-80%. Sin embargo, si nosotros vamos a la morbilidad relacionada al trauma pancreático, tenemos complicaciones a órganos específicos, perdón, disminuye a 30-36%, y las complicaciones órgano específicas más frecuentes son pancreatitis, pseudoquistes, poco frecuentes estas que están acá, y los factores de riesgo son los que ya habíamos visto: tiempo quirúrgico, complejidad de la cirugía, un paro en pabellón, retraso en el diagnóstico de 24 horas, tratamiento inicial inapropiado. La fístula pancreática está definida por un grupo especial que se dedica a estudiar esto como una comunicación anormal entre el epitelio ductal pancreático y otra superficie epitelial. Sin embargo, si es postoperatoria o después de un traumatismo, también se habla que es la exteriorización del líquido pancreático por el drenaje. Puede ser el débito cualquier volumen medible tras el tercer día postoperatorio con un nivel de amilasa 3 veces superior al valor sérico, sin ser necesaria la confirmación radiológica. Yang et al. Dicen que se presenta más fístula pancreática en el manejo solo con drenaje que tras procedimiento con resección, y más del 90% cierra en 8 semanas. Solo el 10% requiere cirugía. La mortalidad tiene un 10-30%, que es bastante alta, y los factores de mal pronóstico ya los habíamos estado enunciando previamente. Como resumen, frente a la sospecha de una lesión pancreática, tenemos que ir a evaluar la integridad del conducto pancreático mayor, que es un predictor de morbimortalidad. Vamos a recomendar un tratamiento no operatorio cuando se ha descartado la lesión ductal mediante TAC, ERCP o colangioresonancia. En lesiones grado 4 y 5, en ausencia de lesión duodenal o de la ampolla de Vater, se recomienda colocar un drenaje. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, control de daños, ya que la rapidez en el control del sangrado y recuperación del shock es esencial para disminuir la alta mortalidad inmediata. En lesiones no sangrantes, con lesiones asociadas importantes, podemos colocar un drenaje cerrado aspirativo en el saco menor. Si existe una lesión ductal o hay complicaciones tardías, un stent colocado mediante ERCP o un drenaje nos va a interrumpir el punto de fuga, bloqueando la salida del jugo pancreático. También si realizamos una esfinterotomía. Y en el caso de un pseudoquiste, podemos dejar un drenaje cistogástrico mediante una ecoendoscopía. Muchas gracias.